El ingeniero agrónomo y doctor Daniel Peláez, quien también es profesor titular del Departamento de Agronomía e investigador principal del SIC y de CERSOS, nos habla acerca del control de especies leñosas en la región. Bueno, antes de hablar específicamente del control, creo que sería interesante mencionar cuáles son las causas o los factores que contribuyeron al aumento de las especies leñosas dentro de los pastizales naturales del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y del sudeste de La Pampa. Si bien hay varias causas, probablemente las más importantes dentro de esta región son el pastoreo continuo con altas cargas animales que se hizo crónico a partir de la introducción de los animales domésticos a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, que trajo aparejado no solo el hecho de un uso intenso de las gramíneas perennes más preferidas por el ganado, sino como efecto secundario disminuyó la acumulación de combustibles finos que provocaban una determinada frecuencia de fuegos en esa época. Sitios que antes se quemaban cada 5 o 6 años, a partir de ese momento se empezaron a quemar cada 10, 15 y algunos hasta 30 o 35 años, lo cual modificó toda la estructura y el funcionamiento de esos pastizales, es decir, el pastoreo continuo y la alteración de la frecuencia de ocurrencia de fuegos, sumado a las fluctuaciones climáticas, sobre todo lluvia, que son habituales en la zona, contribuyeron al aumento de estas especies leñosas dentro de estos ambientes. Consecuentemente, se redujo el potencial productivo de las especies forrajeras de la zona, porque son muy competitivas con respecto a los recursos, como agua, nutrientes y espacio, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con el control? El control es bastante difícil porque es una mezcla de especies con las características de cada una de ellas que hacen que sean más o menos tolerantes a las distintas formas de control que se implementan, y de alguna manera entonces eso altera los resultados posibles de alcanzar con las distintas formas de control. Por otro lado, son especies que, como están muy adaptadas al ambiente, es decir, formaban parte originalmente de ese ambiente, poseen estrategias que son muy resistentes a todos los tratamientos de control. Eso por características morfogenéticas y fisiológicas que hacen que evidentemente de alguna manera, una vez que están instaladas, sea muy difícil de controlarlas. Tal es así que la mayoría de los métodos de control, por lo menos que son más viables de utilizar en esta zona, como son controles mecánicos como el cadenado o el empleo del rolo y el mismo empleo de fuegos controlados, generalmente lo que hace es disminuir la cobertura aérea vegetal de estas especies, pero no afecta en demasía la densidad de estas especies. Es decir, que al cabo de cierto tiempo de efectuados los controles, estas especies tienden a recuperar, y a veces muy rápidamente, la cobertura aérea que tenían antes de esos controles. Entonces, bueno, es un problema bastante importante porque de alguna manera es bastante difícil encontrar la secuencia de estrategias de control como para que realmente sean efectivos. Sobre todo teniendo en cuenta que a veces erróneamente se mide la eficiencia del tratamiento por ese impacto sobre la cobertura vegetal. Pero lo que hay que buscar es que ese impacto sobre la cobertura vegetal lo que provoque es un aumento de la producción forrajera. Muchas veces el aumento de la producción forrajera con estas técnicas de control se da porque se liberan áreas, en el sentido de que antes los animales no podían pastorear dentro de ellas y ahora sí tienen acceso y entran en esas áreas y acceden al forraje disponible. Pero también hay que tratar de lograr que aumente la densidad de las especies forrajeras, que de última es lo que hace sustentable la producción a largo plazo en estos sistemas. Es decir, lo que hay que lograr de alguna manera es disminuir la influencia que tienen estos arbustos sobre la producción forrajera.
antes que se introdujera el ganado doméstico, como decía antes, había un equilibrio entre la cantidad de arbustos y la cantidad de especies forrajeras que existían. Obviamente han cambiado las reglas del juego a partir de esa introducción del ganado doméstico, y ahora lo que uno debería apuntar es a, de alguna manera, reducir la influencia de estas especies leñosas para promover la producción de las especies forrajeras. Es probable que no volvamos a la situación original, por lo menos en el corto o mediano plazo, pero de alguna manera sí podemos implementar los medios como para, vuelvo a insistir, reducir la influencia que tiene esta especie sobre la producción forrajera de estas áreas. Tal vez a veces la proyección que se hace, que yo considero errónea, es apuntar a la erradicación de estas especies, lo cual se convierte en una estrategia de alto riesgo, porque es eliminar toda la cobertura de vegetación original, ya sea herbácea y sumado a las leñosas, y apuntar a una producción muchas veces de cultivos de cosecha que, por las características que tiene la zona, son erráticas a través del tiempo. Es decir, puede haber momentos de buena producción como puede haber momentos de nula producción. Cosa que se vio acentuada hace unos años, comienzo 2007, 2008, 2009, cuando la zona estuvo afectada por una sequía muy profunda y muy larga, en la cual todos esos campos que en algún momento fueron desmontados, es decir, se sacó toda la vegetación leñosa y herbácea original, bueno, se volaron, y muchos campos durante un largo periodo dejaron de ser productivos. Entonces a veces se confunde lo que es el control, que es minimizar el efecto de estas especies leñosas sobre la producción herbácea, con la erradicación. A veces no es ni lo más conveniente desde el punto de vista ecológico, ni es lo más conveniente desde el punto de vista económico, sino que hay que aprender a convivir con ellas y de alguna manera, bueno, ir implementando las estrategias de manejo del sistema como para que de alguna manera su influencia sea menor. De todas maneras, yo siempre digo que el mejor control es la prevención. Es decir, ninguna estrategia de control, llámese mecánico, fuego, o incluso en los casos que, bueno, monetariamente sea posible aplicación de herbicidas, es eficiente si eso no trae aparejado, después de esta estrategia de control, un buen manejo, por ejemplo, del pastoreo, adecuando las cargas animales en función de la producción de cada uno de los potreros y, de alguna forma, brindándoles a las especies que sustentan esa producción animal los momentos de uso y de descanso adecuados como para que se recuperen después de cada uno de los eventos de foliación. Eso, a largo plazo, es lo mejor para, digamos, darle estabilidad y sustentabilidad a estos sistemas. Los métodos más utilizados y se han utilizado con bastante éxito son el cadenado, el rolo cortador. Y otra de las formas que sería compatible con, y esto puede sonar, digamos, duro en el sentido de que por ahí la visión que se tiene de los fuegos no es muy buena, entre comillas, es el uso de los fuegos controlados. Es decir, a partir de una legislación que seguramente está contemplada incluso en la ley de bosques a nivel nacional. Cada provincia a veces tiene su propia ley o su propia reglamentación para el uso de los fuegos controlados o prescriptos. Y esto está basado en el hecho que el fuego es un componente natural de la mayoría de los ecosistemas terrestres, no solamente de los nuestros. Es algo que desde que existe el mundo existió. ¿Qué quiere decir esto? Que por más voluntad que pongamos en tratar de erradicar el fuego de los ecosistemas, en algún momento van a ocurrir. Entonces, es mucho mejor planear el uso de un fuego controlado bajo condiciones que yo elijo para hacer y que me da la posibilidad de obtener un objetivo planteado en función de la producción que se queme en el momento que yo no quiero, con consecuencias que generalmente son catastróficas.